Sally, sí. Por eso, bueno, bueno, quiero antes que nada agradecer que estamos con ustedes en este horizonte de noticias para decir que estamos aquí transmitiendo desde Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, en el marco de la sede del grupo Norsand, de Norberto Sánchez y de todo el equipo de trabajo de toda la costa este de los Estados Unidos, saludando a todos nuestros amigos en la Unión Americana y en todas partes del mundo que están ahora ligados a través de nuestra red de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en toda la República Mexicana, en Estados Unidos, en América Central, en 7 países del continente americano. Soy Pedro Ferriz de Con y les agradezco como siempre el favor de su atención. Les quiero decir que el presidente Biden acaba de enviar en estas últimas horas una nota de luto al pueblo de México por el accidente, este accidente trágico ocurrido en el metro de la capital de la República Mexicana. Fue un momento muy difícil el que el presidente de los Estados Unidos le está ofreciendo al gobierno de México todo tipo de ayuda técnica y de cualquier tipo moral para sacar a este problema adelante que ha sido, pues ha dado la vuelta al mundo, la tragedia de lo que ha sucedido en nuestro país. Y son 25 los muertos, hay todavía una cantidad de heridos que están en este momento siendo atendidos, todavía se empiezan a hacer las primeras investigaciones a través de una empresa noruega y de un grupo de mexicanos en el Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México, que están revisando todos los pasos elevados y todas las estructuras de comunicación de los sistemas, porque no es solamente la ruta 12 del metro, sino es todo el sistema del metro que tiene un subejercicio, Pedro, de 500, fíjense, me dice mi hijo Pedro, 585 millones de pesos de subejercicio en el 2020. Esto nos habla de los ahorros malentendidos que se conocen como la austeridad de la Cuarta Transformación, con un Andrés Manuel López Obrador que le da prioridad en el gasto a otro tipo de asuntos, como por ejemplo regalar dinero en el asistencialismo, que desafortunado ha sido la base del gobierno de este hombre. Es decir, los que trabajan en México se ven obstaculizados por la ley, por los cambios que resultan muchos anticonstitucionales, y los que no tienen esta oportunidad de trabajar, que por supuesto que son un problema social y que tendríamos que arreglar una forma para que tuvieran trabajo, lo que se les da es un subsidio, y al tener subsidio en lugar de trabajo, pues esto está haciendo que el ambiente en México sea cada vez más complicado, más problemático. Hay una ola de desempleo que se está empezando a proyectar de una manera crónica en la República Mexicana, y que conforme va avanzando el proceso pandémico, el único estímulo en este momento que podemos decir está claro para México son las remesas de los mexicanos, que el presidente constantemente reitera su agradecimiento, presidente de México, pero que después de todo esas remesas vienen de un esquema económico que no nos corresponde, porque no es, digamos, el esquema económico de nuestro país. Tendríamos que reestructurar nuestra forma de relación entre los diferentes factores de la producción en el sector privado junto con el gobierno, para tener una idea conjunta de lo que se tiene que hacer. En Estados Unidos se ha hecho, en muchos países en Europa se ha venido haciendo. No tenemos por qué no tener una estrategia para sacar esto adelante cuando las bases de la riqueza de nuestro país están dadas. Tenemos riqueza natural, tenemos recursos humanos extraordinarios que han demostrado que saben trabajar. Cuando la economía mexicana se vuelca sobre la norteamericana, aquí lo que hay en los Estados Unidos es trabajo, y se ofrece trabajo para gente que, calificada o no, tiene ganas de hacerlo, tiene habilidades para eso, y
nosotros lo que estamos viendo es que en México hay una especie de inconexión entre los factores que tendrían todos que hacer un plan conjunto. Es una guerra. Lo que ha pasado después de la pandemia es una guerra y los efectos de una guerra. Lo mismo se siente en Europa, que en Asia, que en América, que en todas partes. Esto es el efecto de una posguerra. De hecho, el proyecto de recuperación del presidente Biden aquí en los Estados Unidos es el equivalente a lo que fue el Plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el volcar dinero en la economía para incentivar a que ésta se levante y entonces empieza a tomar lo que perdió en la pandemia, que fue el ritmo del trabajo. Se rompieron las cadenas de pago, se rompieron las cadenas de suministro, se rompió la cadencia de la economía entre el consumo y la oferta. Todo se vino a trastocar y ahora todo se está tratando de reestructurar y tenemos que darnos cuenta de que este proceso humano no es un asunto exclusivo de México o de Argentina o de China o de los Estados Unidos o de Canadá. Es un proceso que tendrá el mundo que recuperar paulatinamente. Anoche llegamos al aeropuerto de Atlanta, que es uno de los aeropuertos más importantes que hay en la Unión Americana, y estaba prácticamente vacío. Antes de las 10 de la noche era realmente sintomático el ver que pues poco a poco empieza a recuperarse todo, pero paulatinamente las cosas van no siendo tan a prisa. A lo mejor la prisa no es muy elegante, pero tan rápido como se pudiera esperar. Y esto, por supuesto, que tiene una serie de meditaciones que se están haciendo entre los pueblos, que se están empezando a ayudar unos a otros a través de, por ejemplo, la política económica más, digamos, prioritaria que en este momento están implementando los pueblos. Ustedes dirán, política económica, es la vacuna. Y sobre la vacuna estamos empezando a ver cómo desde los Estados Unidos y desde otros países, Suecia lo está haciendo el Reino Unido, lo está empezando a hacer China con diferentes otros socios comerciales, están empezando a distribuir, África lo está empezando a recibir, está empezándose a distribuir sobre lo que ha sido un proyecto de vacunación local en los países aquí citados, está empezándose a distribuir vacuna a otras partes del mundo en donde la vacuna no llega. Y al no llegar, curiosamente, el mundo no se va a sanar hasta que no se sane el mundo. Esto que estoy diciendo no es una perogrullada. Esto que estoy diciendo es la verdad, es la realidad. Si esperamos a una inmunidad de rebaño, pues la inmunidad de rebaño podría llegar, pero eventualmente cuando haya una población mayoritariamente vacunada. Antes se me hace muy complicado. Y por lo mismo, digamos, el COVID ha sido y ha tenido una presencia muy particular en todo el mundo ahora, pero ya en este momento tiene todavía una presencia muy particular en lugares en donde no ha habido un avance. Y podríamos citar a América Latina y a África como dos de los enclaves mundiales más crónicamente afectados por la pandemia en este momento. Y en América Latina, pues por supuesto, estamos todos cuando las economías más grandes de América Latina, que seremos Brasil y México, estamos viendo problemas pandémicos extraordinarios. Brasil empieza a tener problemas sociales. En México, tal vez estamos un tanto distraídos por las elecciones, pero de todas maneras, curiosamente, ya no se habla tanto del COVID. Fíjense lo que es el fenómeno, ¿no? Por las elecciones. Las elecciones han venido a hacer dominar el proceso porque lo que está en juego en México para el próximo 6 de junio, la democracia. Por ejemplo, un expresidente del IFE, el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, habló ayer, José Waldenberg, y él lanza una nota de confianza para tratar de analizar con México, en el sentido de que confía que la democracia mexicana fíjense en qué términos, resistirá a las presiones del gobierno y a sectores de la sociedad que buscan alinear al país en un solo discurso y en una sola ideología. Participó
José Woldenberg, en una iniciativa que se llama Voto por Corto, impulsada por el órgano electoral, que a través de 10 cortometrajes se esté hablando de democracia y de los valores que implica la democracia. Dice, ahora más que nunca se debe de hablar en México de los logros de la democracia. ¿Para qué? Para que sepamos qué es y cómo se vive con la democracia y podamos entonces comparar cómo es que sería la vida sin ella. Democracia y pluralismo llegan a ser sinónimos en una sociedad compleja, masiva, contradictoria, desigual como la nuestra. Palpitan ideologías, puntos de vista, intereses y hasta sensibilidades diversas. Y aquí paro para decir que si hay en algún momento expresiones contradictorias, yo quiero hacer votos, porque las expresiones contradictorias al gobierno no desaparezcan. México está en riesgo. Los mexicanos estamos en riesgo de perder la democracia. Y hoy, más que nunca, hace falta la intervención directa de medios de comunicación como este, que estén constantemente no señalando los errores de este gobierno por el hecho y la obsesión de señalar lo malo. No, no, la idea es igual a la de un médico. A un médico no vas para que te diga qué te funciona. A un médico vas para que te diga lo que ve que no funciona. Yo no soy médico, por supuesto, pero sí he sido un practicante del periodismo por casi 50 años. Y he podido ver de mi México lo que funciona y lo que no funciona. Y lo que no está ligado con la corrupción, con la deshonestidad, con la incapacidad, con esta idea obsesiva de la venganza o del rencor o del complejo. No podemos entender a un México hacia adelante si no es un México progresista, un México asertivo, un México educado, un México culto, un México unido. Y este gobierno ha venido a dividir a todos. Y esta división no puede seguir así. Tenemos que hacer, junto con lo que dice José Woldenberg, que yo me uno a su voz, hoy más que nunca tenemos que hablar de democracia. Ejercicios como los que se están llevando resultan quizás más necesarios que nunca, porque estamos viendo que desde el gobierno y desde la sociedad, esa verdad elemental parece no entenderse. Todavía hay quien quisiera alinear a un país como el nuestro bajo un solo discurso, bajo una sola ideología, bajo una sola organización, y una sola voz no puede expresar a un México completo, diverso y contradictorio, como todos lo hemos conocido siempre. Woldenberg enfatizó que se debe de entender a la democracia no como una opción, no, es la opción, es la única que tiene el país para que en esta diversidad de visiones se puedan expresar todos los días, recrear, convivir de manera institucional, respetuosa y pacífica. Nos hace falta un llamado de conciliación entre los mexicanos. Palabras que inspiren a ver cómo sí podemos llegar al México que hemos deseado siempre. Estoy hoy aquí reflejando con mis palabras el de otras generaciones que se fueron con la esperanza de que México fuera mejor. Mi padre fue el fundador de la televisión y uno de los principales pioneros de la radio, allá por la década de los 40 del siglo pasado. Esos hombres buscaban que el micrófono diera la libertad y el conducto de la democracia a nuestro país. Hoy, en el siglo XXI, pareciera que todo esto pudiera estar a punto de esfumarse y no lo podemos permitir. Lo que está pasando en México es para los Estados Unidos muy importante.
Y hay 40 millones de raíces de mexicanos que están de este lado, aquí en donde me encuentro, aquí en Northern, aquí en Georgia, aquí en Atlanta y en otras partes de la geografía, a mis amigos de Bustos Media, ya en el noroeste de los Estados Unidos, a los del Grupo Plasencia, a todos los radiodifusores y a todos los públicos en todas partes en la Unión Americana. Tengo que levantar la voz para decir que no podemos desde aquí ocultar una voz que tiene que resonar allá. Tal vez por eso es que estamos aquí, porque si estuviéramos allá, probablemente nuestra voz ya no resonaría. Y por lo mismo, quiero desde aquí levantar la voz, unirme a la de Woldenberg y a la de muchos mexicanos, que están muchos en mi equipo, mis hijos, mis principales colaboradores, toda la gente que se ha dedicado todo este tiempo con un enorme esfuerzo para sacar adelante una voz. Queremos que esta voz siga y que siga durante mucho tiempo, o por lo menos que siga en el tiempo suficiente y necesario en lo que estamos pasando, una de las etapas más oscuras de nuestro país. Llevo 47 años comunicando a México. En mi vida de periodista no me había tocado una etapa como esta. Y pienso que hoy, más que nunca, hay que poner el pecho en medio entre lo que acecha a México y nuestro querido país. Espero que así se entienda. Sé que hay infinidad de mexicanos que apoyan este proyecto. Y lo que puedo decir es que lo que menos podemos hacer hoy es prevalecer. Es por eso que me da una nota de entusiasmo el poder estar ante ustedes hoy en este momento clave para la historia de México, del mundo, pero cada quien, cada país, en cada lugar de esta enorme geografía que es nuestro planeta, que es nuestra casa, tiene su obligación particular. Y claro, también un compromiso con lo general. Aquí estamos, aquí estaremos, y este es parte del horizonte de información que puedo compartir con ustedes el día de hoy con gran sensibilidad. Les invito para que se queden con nosotros a la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo desde centralfmonline.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas, en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 105 ciudades, en radio y televisión en México y en televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Soy Pedro Ferriz de Con y me enorgullece estar al frente de un equipo que lucha por la democracia en el micrófono. Muchas gracias por su atención.